Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir y Maite, mil gracias por estar aquí. Hoy tenemos una charla abierta al público dentro del taller de fotografía Contar con Imágenes. Este año es la tercera. Contamos con Maite Vidal, que es dibujante y que, bueno, pues nos va a contar y nos va a acercar cuál es su proceso creativo, qué hace, cómo trabaja. Ella es graduada en conservación y restauración de patrimonio cultural y además pues está muy vinculada con proyectos de gestión y divulgación cultural. Así que ahí es gracias también a toda esa práctica artística vinculada también con la autoedición. Yo creo que tiene unas experiencias súper interesantes desde este territorio también que es Castellón. Y bueno, pues como que tiene mucha, yo creo que tiene mucha relación, además de también trabajar con la pintura, con la fotografía, incluso con la cerámica, me parece como muy rico. El hecho, pues, pues para quienes trabajamos con imágenes, muchas veces con fotografía pura, ¿no? Ver también cómo son esos mecanismos internos que en este caso puede tener también el propio dibujo, ¿no? La propia estructura interna, ¿no? La forma, ¿no? Que pueda tener también, en este caso, la fotografía. Pero bueno, más allá, cuenta historias con el dibujo, cuenta historias también a través del fanzine. Y creo que puede ser como muy enriquecedor, ¿no? También para quienes estamos intentando con la fotografía contar historias, ¿no? Y en muchas ocasiones también utilizar medios, ¿no? Que coinciden. Así que nada, bienvenida, mil gracias. Y cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias a Julián por la presentación y por la invitación, por las dos cosas. También a las personas que habéis venido a escucharme y a la UJI por promover esta clase de acciones. Bueno, ya me ha presentado Julián. Yo, bueno, en mi faceta artística me defino como dibujante. Aunque bueno, también quería contar, que ya lo ha dicho él, que al final yo no estudié Bellas Artes, sino que estudié Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que eso sí que te da unas nociones pues de dibujo, de escultura, de fotografía, que luego yo he querido desarrollar por mi cuenta. Eh, claro, realmente no me dedico a ello profesionalmente, entonces nos podemos preguntar, entonces, ¿por qué? ¿No? Considero que quien tiene algo que contar, que yo creo que todo el mundo tiene algo que contar, pero quien quiera contarlo, encuentra los motivos y la manera de hacerlo. Y en este caso, para mí, por eso también he querido titular esta charla como Crear, Resistir y Seguir, es una manera de digerir las experiencias, de darles, pues eso, de llevarlas un poquito más allá y de materializarlas e incluso pues darle el sentido de la propia experiencia y hacer algo bello. Bueno, aquí podéis ver el espacio donde trabajo, que he querido llamar Spy Crew. Y bueno, comentar también que para mí el dibujo y bueno, narrar con, con imágenes también, mediante dibujo, es una manera de hacer que al final es lo que me da libertad también, ¿no? Y bueno, que creo que cada persona tiene una manera de narrar única y por qué vamos a desperdiciar ese recurso en nuestras vidas, ¿no? Bueno, quiero hacer un recopilatorio desde 2018 para que veáis un poquito pues las herramientas que utilizo, las temáticas y un poco mi manera de trabajar. Luego también aquí vais a ver sobre todo dibujos en un primer momento y luego también nos vamos a incorporar al tema de los eventos. Bueno, en este caso, en Selfie, lo que vamos a ver es un rotulador sobre papel, que al final es una manera de hacer muy sencilla, y aquí también podemos vislumbrar un poco, pues, el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Es una manera de hacer el retrato de toda la vida en la era digital. Bueno, con retrato de Margaret Atwood es una ilustración que forma parte de otras ilustraciones que en este caso sí se publicaron en la revista Femiñetas. Entonces las hice para la revista
Y bueno, trata, digamos, era una secuencia sobre sobre las performances que habían en ese momento en Argentina para, bueno, en favor del aborto legal allí. Aquí podemos ver unos dibujos muy conceptuales, muy simples, pero bueno, que tienen bastante carga, también con unos recursos muy sencillos, como pueden ser el bolígrafo y los lápices de color. Bueno, os he querido poner este cuadro, que es un óleo sobre lienzo, también para que veáis un poco que a veces el camino se bifurca. O sea, tú cuando estás encontrando tu manera de hacer, vas probando según lo que te va viniendo y también mirando qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. En este sentido, también le quiero dar importancia al boceto que tengo al lado, porque al final, como he querido yo enfocar esta charla, es sobre todo a proceso creativo. Entonces, como podéis observar, el boceto es de lo que me sirvo para después desarrollar la obra final, que sería el lienzo sobre, perdón, el óleo sobre lienzo. Pero bueno, son normalmente bocetos muy sencillos en los que voy apuntando ideas que me van viniendo a la cabeza y luego hago el descarte ya directamente en la obra. Esta obra se presentó a una convocatoria y estuvo pues casi un año de galería en galería. Entonces es otra manera de exponer obras sin necesidad de tú ir o que sea en tu ciudad, sino que hay a veces convocatorias abiertas a las que te puedes presentar, te pueden coger y te pueden hacer, digamos, la divulgación de tu trabajo. Vale, bueno, en 2019, aquí como veis, ya tenemos, bueno, ya tengo un dibujo más deformado, por así decirlo. Ahí en sin título, bueno, en esta de aquí ya podéis ver como, por ejemplo, aquí ya hay una serie de deformaciones. Introduzco la tinta china, que para mí al final es el medio que más utilizo porque es el más versátil y el más rápido, porque también busco mucha rapidez en mi dibujo, que es lo que hemos estado comentando antes. La de en medio también es, bueno, también es un medio muy rápido, que sería el acrílico, y es sobre papel. En este caso, bueno, como algunos sabréis, la pintura acrílica bueno, se puede utilizar también sobre el lienzo para darle pues más presencia. En este caso, como iba a ser para el apoyo de una publicación en un periódico, por así decirlo, bueno, la realizo sobre papel. ¿Por qué? Porque lo voy a digitalizar. Al final ese también es el proceso, ¿no? Dibujar, digamos, manualmente, artesanalmente y hacer el escaneo. Y suelo hacerlo siempre así, porque además eso es lo que también después va a permitir hacer la difusión, por así decirlo. En 2020, bueno, hago envasados, que esto es un lienzo, y la técnica es acrílico y collage. También os he querido poner el boceto al lado. Por eso, por lo mismo, porque me parece interesante que veáis el proceso y también cómo queda el final. A mí el boceto no me interesa mucho, la verdad, porque realmente me muevo más actualmente entre palabras, pero también cuando no hay palabras de por medio, que simplemente es una imagen que tú luego vas a plasmar en un lienzo, necesitas el recordatorio. Y la memoria es muy importante para todo esto, porque a ti te puede venir una idea y olvidarla y no volver a recordarla nunca más, por mucho que hayas pensado, wow, qué buena idea, me va a venir de nuevo. No viene, pasa y no vuelve. Entonces quería, pues eso, de dejar claro el tema de la importancia de los bocetos. Bueno, esto es una viñeta que, bueno, he querido poner por un poco por nostalgia, ¿no? De aquel momento del COVID y tal, que hice, pues, previo a todo, pues, esta nueva normalidad, que ahora es la normalidad real, pues antes esto iba a ser la nueva normalidad, ¿no?
Y bueno, aquí como veis es lo mismo. Tengo pues eso, un dibujo que es figurativo, pero que también tiene parte de pues eso, de deformidad. Pues la perspectiva tampoco la sigo al pie de la letra. Y al final es un poco pues que me importa más la narrativa que la propia estética, ¿no? Vale, en 2021, bueno, sigo un poco con la misma línea en el dibujo. Sí que es cierto que empiezo a hacer más viñeta. En este caso, en la viñeta Stop Violencia Vegetal, es evidentemente con un tono humorístico. Y luego, bueno, el tú que hay en ti es con un tono muchísimo más reflexivo, introspectivo, que a mí esta idea me gusta mucho tratarla porque me da para mucho y aparte es que cada persona cada cierto tiempo pasa por salir de su cascarón antiguo y meterse en el cascarón nuevo y habla un poco, pues eso, de dejar atrás tu antiguo yo para convertirte en tu yo del presente y así... mm, un montón de veces, ¿no? Porque vamos haciendo eso, vamos cambiando. Vale, en 2021 os pongo aquí la fotografía de un evento que hicimos desde Cúmul en la Nit del Art de Benicàssim. Este evento fue en un parking, entonces me gustaría también darle importancia a la conceptualización, por así decirlo, de todo el evento, tanto del tema del cartel, que ya pues el título dice mucho, se va a hacer en un parking, el evento se titula Gas, hay parte expositiva, hay una parte que es performática más bien de desfile, también introducimos el tema de la música en el evento, o sea que era básicamente parquineo total. Estaba en los coches. Cada coche. Exactamente. Cada coche era una exposición, exactamente. Cada uno sí que es verdad que se apañó un poquito para intentar integrar lo máximo posible la obra con el coche, porque aquello no fue fácil. Hemos de decir que no fue fácil. Pero sí, cada coche tenía, digamos, una instalación de cada uno de los componentes que participamos en esa exposición. Y bueno, en mi caso os pongo aquí una fotografía del momento de la producción de la obra. Esta obra evidentemente es de gran formato, a mí me gustan mucho los grandes formatos, pero sí que es verdad que no los utilizo tanto como quisiera, porque al final a mí la facilidad que me da un blog de dibujo no me la da un gran formato, claro. Luego podemos soñar grande y hacerlo, pero en un primer momento sí que es cierto que acabas un poco cayendo en la facilidad del pequeño formato. Y bueno, mi instalación también fue un poco sobre el tema del ritual que tienes, la performance que tienes contigo mismo a la hora de salir de fiesta, sobre todo en aquel momento que era como el parquineo como que tenía varios momentos. Y sobre todo, pues también ahí hay una obra que es la adoración, que es pues el botellón en un vaso del Burger King, por ejemplo, ¿no? Pues y claro, mezclo ahí pues eso, la religiosidad con el ritual que sería pues hacer el botellón. Hablando de la asociación Cúmul, os quiero presentar, bueno, a la asociación. Yo estuve varios años en Cúmul y bueno, quiero destacar, digamos, la manera de hacer que se tiene también en el colectivo, la importancia del colectivo. La toma de decisiones siempre intentando que sea lo más horizontal posible, la mediación, que también es muy importante, y también el empuje que te da estar con personas con intereses afines y con ganas de hacer también actividades. Y bueno, hablar que sigue vigente, evidentemente, que ellos se dedican a las exposiciones de arte contemporáneo, publicaciones, perdón, presentaciones de publicaciones, proyecciones y coloquios, que de hecho actualmente Julián está ahora exponiendo en Cúmul y la semana siguiente tienes la presentación, ¿no? Mañana ya. Ostras. Pues vale, bueno, como veis, tienen mucha programación en Cúmul.
y muy buena. Y bueno, eso quería destacar sobre todo, pues que al final también Cúmul nace, que también nace de lo mismo que el Tragapiñols, de la necesidad de tener esos espacios en Castellón, porque al final tampoco habían espacios. Y la juventud, por así decirlo, estaba también cansada de tener que salir fuera de la ciudad porque no tenemos dónde. Entonces, tomar acción y hacerlo tú mismo también, pero siempre, claro, en colectivo. Eso también me parece una parte súper importante. Vale, aquí os hablo de cómo conocí a mi madre, que es el primer fanzine que hago para distribuir con mi propio estilo y, bueno, con toda la toma de decisiones. Y bueno, para mí este fanzine es importante porque a partir de este fanzine, como realmente me gusta el acabado, me parece un mundo muy interesante, ya empiezo como a hacer muchas cosas en torno a la autoedición. Entre ellas, este taller, que fue en 2022, que bueno, que en principio, como os he comentado antes, yo al final entro un poquito en el conocimiento del fanzine porque, porque hago un curso de doméstica, porque al final es que aquí no había absolutamente nada para formarse, tampoco en internet, en ningún momento ni en ninguna institución se promovían este tipo de talleres, actualmente sí que se promueve. Porque, por ejemplo, pues eso, en el IBAM han tenido hace nada una exposición sobre el fanzine que se ha llamado Esto no es cómic y a partir de ahí se han hecho talleres sobre el fanzine. También creo que en la Universidad de Valencia ha habido ahora una formación con créditos universitarios en torno al fanzine también. El fanzine, digamos, como herramienta para la docencia, cosa que antes y era impensable considero yo, vaya, porque yo no veía nada de eso. Y bueno, en este taller se presentan varias de las personas que actualmente estamos en la organización del Tragapiñols. Y a mí, bueno, pues eso, me sorprende que hubiera bastante gente interesada, gusta y bueno, luego pues se vuelve a hacer. En 2022, también en Cúmul, porque al final en Cúmul hacíamos mucha programación nosotros mismos, aparte de acoger artistas, nosotros también hacíamos exposiciones de los componentes. Hacemos Krampus. Bueno, pues en Navidad queríamos coger un motivo navideño para reunirnos y escogemos la figura del Krampus. Bueno, digamos, esta actividad también la quiero poner porque me parece interesante la instalación, ¿no? Yo cojo la figura del Krampus y en base a ese acuerdo que hemos hecho todos los componentes de Cúmul sobre la figura del Krampus, hago la instalación, porque a mí me gusta trabajar sobre las ideas propuestas antes, no coger mi obra que ya tengo hecha y exponerla, sino de esa idea elaborar una instalación. Entonces, esta escena es de un secuestro infantil. También al lado hago bueno, intento interactuar con el visitante para que ponga en un papelito quién se merece ese año que se lo lleve el Krampus, porque el Krampus, digamos, era el monstruo que se llevaba a los niños malos para convertirlos en buenos y tal. Y también lo acompaño con un fanzine para narrar quién era el Krampus. Bueno, en consejos para hacer fanzine, lo que intento hacer es un modelo para que las personas que vengan a los talleres se lo puedan llevar y así que ellos puedan utilizar esa herramienta. Y bueno, este fanzine en general yo creo que ha sido útil y también, bueno, alguna compañera me ha comentado que ha ido a alguna formación también, evidentemente no reglada, donde ha aparecido este fanzine como modelo para ellos desarrollar su octavilla. Entonces, bueno, me parece interesante y además el póster que tiene detrás
pues evidentemente interpela al espectador para que haga fanzines y para que, y dice, no importa cómo, porque al final no es tan importante que si queda, si quede, o sea, si queda bien o si queda mal. Es importante hacer y a ver qué pasa. Bueno, de esta diapositiva quiero enfocarme un poco en los descartes. Bueno, en este sentido, al final lo que escogí es esta parte, ¿no? Esto al final se promociona siempre en Instagram, no se cuelgan carteles por ahí. Entonces, al final esto fue una publicación de tipo carrusel. Entonces, la primera prueba de cartel, por así decirlo, hice varias, entre ellas esta, podría haberse afinado, podría haber quedado bien y podría haber sido también llamativa, pero al final decides el no hacerlo y eso no significa que esté mal. Lo que pasa es que sí que es cierto que tienes que ser bastante sincero con uno, bueno, bastante sincera con una misma para tomar esas decisiones y si algo no te acaba, simplemente hacer otra cosa. A lo mejor para gustos de otra persona, el primero puede ser mejor que el segundo, pero al final lo importante es que tú estés en sintonía con lo que vas a hacer. Bueno, en abuelas también, bueno, este fanzine sí que empiezo como a hacer ficción, porque normalmente siempre hago dibujos basándome en experiencias. A lo mejor un poco romantizadas, no, no todo es verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que las viñetas que hago normalmente son experiencias y en este ya empieza a incorporar un poquito de ficción. Bueno, la técnica casi siempre va a ser tinta china, porque a mí la tinta china me encanta. El bolígrafo también, luego collage y algunos dibujos más realistas de lo habitual. Entonces, aquí quiero destacar que al final lo que interesa o lo que a mí me interesa es tener las herramientas para tener esa toma de decisiones de cómo quiero enfocar las cosas. Pues si quiero incorporar una fotografía, es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Pues saber escanear una foto para después ponerla o editarla metiéndola con un programa. Pues eso a mí me parece muy importante, al igual que si quiero hacer un dibujo más realista, porque el concepto del fanzine me lo pide, poder hacerlo. Aquí, bueno, os enseño piezas cerámicas, porque también hago cerámica, sobre todo decoro cerámica. Pues con mis propios diseños. Entonces también eso conlleva una serie de toma de decisiones en cuanto a cómo quiero enfocar esta pieza. Os pongo aquí los bocetos, que evidentemente son sencillos, o sea, sí que es cierto que otras personas pueden tener bocetos espectaculares que ya serían incluso obra por sí. Pero en mi caso no, simplemente son bocetos sobre cómo quiero desarrollar pues esa pieza. En ese caso, elegí ese boceto, lo cual no significa que yo después los otros bocetos pueda llevarlos a cabo. A lo mejor les pego una vuelta y los utilizo para otra pieza, por ejemplo. Sino, sí que me parece importante el tema de tenerlo todo documentado y después de X tiempo poder volver a repasar lo que he estado haciendo y a lo mejor retomar algunas ideas. Bueno, en este caso lo mismo. Aquí podemos ver, digamos, el proceso de decoración de esta cerámica, que también a mí la cerámica me parece un medio muy interesante, porque bueno, está como entendido en la artesanía, pero también creo que ha cogido una popularidad en los últimos tiempos bastante importante. Y, y bueno, sobre todo enseñaros eso, que al lado utilizo el boceto para guiarme, pero que al final yo no soy una persona
que vaya a seguir las cosas estrictamente, sino que a lo mejor ahí hay una figura, decido en el momento no hacerla y no la hago. Simplemente, o sea, me interesa más la toma de decisiones del momento y lo que me salga, que al final ahí le veo la autenticidad al trazo también, que lo que tenía previsto. Ya en 2025 también os quiero enseñar Perdidos en la Niebla porque recupero la idea de El tú que hay en ti que hemos visto antes. Bueno, que trata de lo mismo, pero bueno, es una tira de viñetas en formato octavilla con el póster detrás. Y bueno, trata sobre lo mismo, sobre esa búsqueda de tu nuevo yo. Y bueno, también esa nostalgia del ya no verte reflejada en ti misma. Este fanzine también lo hice, pues eso, por inercia y me ayudé de esos bocetos que veis ahí, que simplemente un día los hice y punto, no me lo planteé, simplemente lo escribí sin ninguna lluvia de ideas, simplemente lo escribo, de ahí lo dejo reposar y a lo mejor en un año lo recojo. Y no tiene realmente más, pero sí que es cierto que las cosas se van, digamos, fraguando en la cabeza. Así que considero que aunque no te estés avanzando a nivel, pues eso, eh, artístico, porque estás haciendo, sí que creo que hay una evolución en las cosas, al menos interior, y que eso también se ve reflejado después en las imágenes que creas. Vale, en 2025 también, bueno, ya os he comentado que en los talleres de fanzine aparecieron varias personas afiliadas, digamos, a la autoedición, entre ellas y otras personas que se suman, que también están interesadas, nos juntamos y hacemos el Tragapiños Fest, que es la primera trobada de autoedición a Castelló. Bueno, os quiero hablar un poquito pues, de lo mismo, de las herramientas que utilizamos para hacer toda la gestión del evento, porque al final es una gestión bastante grande. Y bueno, pues nos movemos básicamente en reuniones, tomamos decisiones en reuniones, tenemos grupo de WhatsApp, tenemos Drive. Es muy importante también comentar que a día de hoy tenemos unas herramientas completamente gratuitas que podemos compartir, además, y que al final son bastante accesibles si tienes los conocimientos básicos digitales. En esta edición hubieron 40 proyectos que ahí podéis ver en la foto, que al final bueno, se realizó en el EAC. Es el pasillo del EAC lleno. Y bueno, hicimos también conciertos y talleres. Esto se puede llevar a cabo, uno, por la colectividad, que es lo que estábamos comentando antes, la importancia de unirse y de aportar. Y dos, también porque esas personas también tienen esos conocimientos. También se requiere un poco de conocimiento o bastante conocimiento, por ejemplo, musical, cosa que yo no tengo, pero hay gente en el equipo que sí que tiene conocimiento musical para poder saber las necesidades técnicas que tienen que tener esos grupos, por ejemplo en gráfica, porque también nos ocupamos del tema de la cartelería, que eso es importante, que ahí viene la siguiente diapositiva, y también de gestión de proyectos para la logística y luego aparte la documentación, que también es súper importante a la hora de presentar algo, la documentación lo que esté lo más detallada posible y bueno, y que todo esté lo más detallado posible. Eso es muy importante. Os quiero enseñar el merch y el cartel que ese año lo hice yo. Como podéis observar en el cartel, pues eso, como se llama, el Tragapiñols. Cogemos pues la mitología castellonense y la mezclamos con la autoedición. Bueno, no hace falta que lo explique, pero sí que dejar un poco claro eso, que al final
esto es un ejercicio de sacar, pues eso, un poco el ingenio, porque al final son temáticas que te vienen dadas, tú vas a abordar un proyecto, aunque sea algo tan sencillo como hacer un cartel, tienes que darle una vuelta a ver cómo puedes hacerlo para reflejar, pues eso, ¿no? Un poquito el espíritu del evento. Vale, y en 2026, bueno, os quiero enseñar este mural que estoy haciendo, que ahí también me parece interesante el tema de las referencias fotográficas. Para hacer las figuras, que al final yo también tengo un dibujo muy figurativo y bastante esquemático, sí que voy a archivo para ver si puedo reflejar cómo era esa figura. Pero sí que es cierto que yo evito el estar mirando la foto y dibujando a la vez, porque eso siempre te va a llevar a hacerlo más realista de lo que quieres. Entonces lo que intento es o sea, captar con mi memoria la figura, entender la figura y después, sin ayuda de la fotografía, intentar captar como esa figura, pero de manera que se identifique sin que llegue a ser realista. Entonces sí que me ayudo de la fotografía, me parece un recurso súper importante, pero no la utilizo como referencia para dibujar. Vale, aquí os hago un poco de publicidad. Este año el Tragapiñols, bueno, va a haber segunda edición del Tragapiñols porque claro, el año pasado fue experimental, como fue todo muy bien. Habrá segunda edición, será el 14 y el 15 de febrero en el Spider Contemporáneo, como el año pasado, y la programación será similar a la del año anterior. También habrán talleres, conciertos y sí que ampliaremos los stands. Entonces habrán más proyectos que el año pasado, o sea que será muy diverso. Bueno, quedáis invitados, invitadas, ¿eh? Vale, hemos hablado un poquito pues de cómo puedes exponer tu obra o cómo puedes difundir tu obra, de actividades y demás, viendo, digamos, el recopilatorio por años de cómo han ido yendo las cosas y de qué se ha hecho, qué actividades he hecho y cómo lo he expuesto, cómo he llevado ese camino, ¿no? En este caso, bueno, os quiero dar un poco algunos tips o algunas herramientas que serían, primero que nada, Instagram, es lo mismo, o sea, una herramienta sencilla, gratuita, intuitiva, que luego ya la creación de contenido, eso ya es más complejo, pero bueno, es una ventana al mundo, lo primero que haces es hacerte un Instagram. Luego, evidentemente, las tiendas online, más complejas, más sencillas, o las páginas web que hay gratuitas. Luego también las puedes contratar, evidentemente. Y por otra parte, hay bastantes maneras de difundir tu obra, ya sea de manera, pues eso, que te salga más beneficioso económicamente o menos. Pero bueno, dentro de lo que están las instituciones, tú puedes simplemente llevar tu proyecto a una institución, te lo pueden financiar, puedes entrar en la programación de esa institución también, si tienes una actividad, puedes presentarla, puede interesar, evidentemente siempre siguiendo la línea de la sala, ¿no? Por eso de ahí viene programación también de salas. Al final, las instituciones y las empresas que se dedican a programar necesitan programación. Entonces es un win-win. O sea, todo el mundo gana. Pero bueno, que para ello también tienes que tener un proyecto muy definido, pero no es nada complicado tampoco. En cuanto a convocatorias, es lo que hemos estado hablando antes, simplemente tú puedes estar pues muy avispado y presentarte una convocatoria, ya sea pues eso con las condiciones que sean, te pueden para lo mejor incluso pagar por, yo qué sé, pues una beca te va a pagar una residencia, o por hacer una exposición y a lo mejor luego se queda en tu obra, o bueno, cada convocatoria es diferente.
Para eso vale mucho la pena, evidentemente, mirar los tableros de anuncios de las instituciones, porque al final esto requiere una transparencia. Y luego, además, otra herramienta muy importante en el tema de las convocatorias es LinkedIn. En LinkedIn todo se publica. Y yo cada vez que entro en LinkedIn hay 80 convocatorias. Que luego cuadres con esas convocatorias, eso ya es otro tema. Pero sí que es cierto que te abre la ventana, al menos saber lo que se está haciendo. Bueno, en colectivos, lo que os he comentado antes, un poquito, que al final los colectivos son importantes y aunque sea por medio de voluntariado, siempre vas a tener esa ventana a hacer actividades y también aprender de los demás. Y las galerías, eso ya si eres una persona, pues eso, que te quieres seguir una carrera artística muy definida, pues siempre están ahí. Aquí en Castellón actualmente hay uno. En este sentido, bueno, yo ahí no me meto porque no sé tanto. Luego también nos quería hablar un poquito, pues eso, de sistemas de financiación, pues muy basiquito. El crowdfunding, si tienes un proyecto, pues te puedes abrir a ver qué tal te funciona. Lo que hemos hablado de las suscripciones, actualmente mucha gente que se dedica a la creatividad está haciendo, pues eso, por medio de suscripciones, te envío X piezas a tu casa trimestralmente y le sale más barato a la persona que te está comprando esa suscripción, entonces tienes más tirón. Y aparte, bueno, eso ya es más bien para gente pues, que le interesa mucho y es coleccionista, aunque sea de piezas a bajo precio. Luego el mecenazgo, que ya conocéis. Y bueno, eso, el contenido exclusivo es lo que acabo de comentar. Hay páginas, que esto ya es de hace mucho tiempo, que básicamente se dedican eso, a hacer, digamos, de medio de artista y de consumidor de arte. Entonces tú puedes, por medio de suscripción, acceder a contenido exclusivo, por ejemplo, tiras de viñetas semanales pagando 9 euros al mes. Entonces, si tú tienes esos intereses, siempre te puedes hacer un perfil y ver qué tal. Pero bueno, que al final estos son medios, pero que la mayoría de veces las cosas se mueven por Instagram y por mensajes directos. Bueno, quería poner una diapositiva para que utilice la fotografía, que es como, bueno, para referencia, como acabo de comentar, sobre todo para dibujo, también para ayuda a la memoria y para intentar reflexionar sobre momentos en los que no estaba presente, cómo era aquel momento. Entonces también atesorarla de cierta manera. También como una herramienta útil. Por ejemplo, en el tema de fotografía de objeto, porque esto también te salva de muchas cosas, el fotografiar las cosas también hace, pues en momentos puede haber una disputa de esto no estaba así, siempre vas a tener esa foto y decir, sí, esto estaba así. Así como cuando alquilamos un coche de vacaciones, pues lo mismo. Luego también para identificar daños en obras, aquí podéis ver un lienzo todo craquelado. Eso también, pues de cierta manera, es importante. Luego con eso lo puedes pasar pues, al programa y hacerte un mapa de daños y ya tener esa documentación. Entonces, la fotografía es una herramienta fundamental para la documentación. Y también en fotografía de eventos porque al final en un evento que se va a producir una vez, el legado que te queda es esa fotografía. Y no me parece una cosa menor. La verdad es que a mí me gusta darle mucha importancia, que parece que sea una tontería, pero me parece muy importante. Os quería dar unos tips, pero bueno, muy brevemente, ya que quería enfocar esta clase a la creatividad. Y aquí os pongo las claves de crear. ¿Vale? Esto es lo típico que todo el mundo se plantea a la hora de valorar una obra o una pieza artística. Lo básico sería
la originalidad o la autenticidad, la técnica, la estética, el concepto y luego yo he querido añadir la estrategia de marketing. Bueno, en cuanto a la originalidad, se plantea una pregunta que es ¿qué es ser original? Porque sí que es cierto que al final venimos como de una herencia en la cual está todo inventado. Entonces, planteo, no es todo la copia de una copia y además también se abre como otra línea de pensamiento que, claro, al final cuando tú estás creando, siempre vas a querer, o lo bueno va a ser diferenciarte de otras personas. Entonces, ¿eso es lo que te otorga la originalidad, la diferenciación? Son preguntas abiertas. Preguntas al aire. No esperéis certezas aquí, ¿eh? Vale, en cuanto a la autenticidad, viene un poco a ser lo mismo. Claro, la autenticidad te la da un poco, yo creo que en mi opinión, también la unicidad de la materia, de la pieza. Y luego la persona que hace la creación. Al final, tú cuando buscas pues eso, la compra de una pieza, buscas también que la haya hecho esa persona. Si te la puede firmar, mejor. Y si hay un certificado de autenticidad de por medio, maravilloso. En cuanto a estética, bueno, claro, es que también aquí juega, digamos, en una obra, yo lo pongo en una balanza, la estética y el concepto. Bueno, ¿cuál es el secreto de la estética? Es una buena pregunta. Eh, También jugar con lo bello y lo feo, porque hay obras que son decorativas y no tienen el valor de puesto de obra buena o obra de arte, y hay otras que son estéticamente terroríficas, pues eso, muy tenebrosas y que se podría denominar que son feas y tienen un valor de obra y de mercado. Entonces también me sale otra pregunta, que es que ¿qué significa que una pieza o una obra, una fotografía, sea buena? En cuanto a la técnica, sí que yo aquí tengo una opinión muy clara, que es súper importante la técnica en cualquier disciplina. Es súper importante saber lo que estás haciendo, que si vas a hacer una obra en óleo, por ejemplo, en lienzo, no compres un lienzo que sea de mala calidad, porque al final, bueno, a ver, también mirando el concepto de la obra, si tú quieres que tu obra dure 10 años, porque es un valor intrínseco de la obra que dure 10 años y que sea una obra efímera, tendrá sentido. Pero no si, o sea, si estrictamente es un lienzo que quieres que perdure, que al final es por eso que se hacen los óleos sobre lienzos, para perdurar, no puede ser que en 15 años tu obra esté fatal. Entonces sí que es cierto que la técnica, lo mires por donde lo mires, es súper importante y la calidad de lo que hagas o al menos ese poder tomar la decisión de que sea de esta manera o de otra manera, porque yo sé cómo se hace esta técnica. Entonces el conocimiento es fundamental. En cuanto al concepto, bueno, va unido un poco, que es lo que os he comentado, con la estética. O sea, para mí las dos cosas juegan un papel fundamental y la materia y la técnica sería la unión, la materialización de esa estética y ese concepto. Luego la estrategia. Aquí planteo la pregunta, también sin respuesta. Bueno, ¿cómo la vendes es igual de importante que la obra en sí? Es una pregunta que hay veces que yo me hago. La realidad es que pues hay gente que a lo mejor que también es algo absolutamente subjetivo, que tiene una obra muy popular que se cotiza y que a lo mejor, pues hablando de originalidad, no está haciendo nada nuevo. Y a lo mejor otra persona que bueno, pues está haciendo algo muy similar, no tiene ese tirón. Bueno, a lo mejor es que ha habido una buena estrategia de marketing detrás. También me parece interesante. Aunque esto, cabe decirlo,
bueno, que una obra es obra o una creación es creación, haya público o no haya público para verla o que le guste. O sea que al final la popularidad es otra cosa más. Puede no haberla y no pasa nada. Luego os he querido poner consejos para crear. Bueno, esto es algo que me parece relevante, sobre todo a la hora de proceder a hacer, que es evitar el yo lo haré, ya lo haré mañana, hoy no tengo tiempo, tengo pereza. Si hay una cosa que a ti te parece que valga la pena, es importante cogerlo cuanto antes, porque muchos de nosotros no tenemos obligación de hacerlo, al final lo hacemos porque queremos. Hay cosas que te requieren esa atención que al final las vas a tener que hacer sí o sí. Muchas veces proyectos que podrían ser chulísimos, no tenemos obligación. Entonces, yo creo que tenemos que coger ese impulso y hacerlo cuanto antes. De hecho, a mí me pasa que tengo proyectos redactados, ideas súper definidas y a lo mejor están 3 años ahí y no los he hecho aún, ¿eh? O sea que consejos vendo que para mí no tengo. Bueno, diversificar la atención. Es cierto que frustrarse para que me llegue la idea es contraproducente, absolutamente. Y no hay nada mejor para que te lleguen las ideas que estar haciendo otra cosa, llevar una vida, pues eso, ir al gimnasio, conducir, ir a comprar, para así divagar, también impregnarte de lo que estás viendo y que te surjan. O sea, que es como una especie de carga energética creativa, al menos así me lo parece a mí. Importante cuando te llega la inspiración, aunque sea una frase, que al final yo hago de frases, hago dibujos, hay que apuntárselo, porque aunque a ti te parezca que te vas a acordar y te lo repitas en la cabeza, porque yo esto lo he intentado, repetirme esa cosa 10 veces, luego la realidad es que como lo primero que te viene, no hay nada. Luego no es lo mismo y ya al final eso acaba yendo hacia abajo. Es súper importante también la autoconfianza y bueno, si quieres narrar algo, que al final, como he dicho antes, cualquier persona puede narrar algo o puede hacer algo creativo, es importante darle pues eso, esos momentos y también hacer tu propio camino en ese sentido, ¿no? Que muchas veces en un primer momento, cuando empiezas a hacer algo así, pues a dibujar, pues a salir a hacer fotos, querer hacer una exposición, claro, ¿de dónde viene eso, no? Como que también hay a nivel, a lo mejor, de entorno, oye, ¿y esto por qué? Pues yo qué sé, no puedes dedicar el tiempo a otra cosa que así, ¿sabes? Pues a lo mejor pensar, oye, pues a lo mejor para mí es importante y esa confianza, saber que para ti es importante, que tú lo quieres hacer, es lo que te va a llevar a hacer las cosas. Porque si no tienes esa fe en que va a valer la pena hacer el proyecto, no lo harás. Luego, evidentemente, en un primer momento no vas a encontrar tu propio estilo, no vas a tener esa imprenta o a lo que tú quieres llegar. Es importante también la repetición, el trabajo bueno, y el permitirse los descansos que necesites. Los errores que tengas que cometer estarán bien cometidos y no frustrarse en ese sentido. Al final es un camino largo. Y tampoco hay que exigirse más de la cuenta. Y bueno, para mí este es el más importante, ser honesto con lo que uno quiere, es súper importante. Si a ti estéticamente te gusta algo o quieres hacer algo o quieres de repente empezar a hacer esculturas de determinada manera que a lo mejor, pues eso, para el panorama que hay va a ser muy diferente y va a ser muy chocante, a lo mejor va a ser como algo que no va a entender cierto grupo de la sociedad, pues saber que pues, si para ti es lo correcto y es lo que te va a gustar y es lo que te va a hacer feliz y lo que te va a mover,
ser realista con lo que una quiere. Eso es muy importante también. Luego, evidentemente, otras variables para crear el tiempo, el espacio, los contactos y los recursos. Si tú estás en un grupo, por ejemplo, este grupo en el cual os vais contando, pues mira, he estado haciendo esto esta semana, tal, ay, mira, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Claro, eso te va a producir también esa motivación, el sentirte apoyada. Entonces, eso también forma parte, ¿no? Los contactos. Oye, pues mira, tengo un grupo que me está apoyando a esto. En ese sentido, me parece relevante. El espacio, lo mismo, el espacio te va a determinar qué clase de obra vas a hacer, siempre. El tiempo, también. No es lo mismo una persona que trabaja que no trabaja, por ejemplo, ¿no? En otra cosa. Y a nivel recursos, también quería destacar la calidad en los materiales. Véase, en el caso de la fotografía, poderme comprar 20 objetivos para hacer diferentes proyectos. O sea, al final, coger el material lo más determinado y lo más acotado posible para el proyecto que voy a hacer también tiene que ver con los recursos. O en el caso del carboncillo se nota mucho. Un mal carboncillo es fatal. Un carboncillo bueno, o sea, es que se nota. Entonces, eso también es clave, saber elegir el material, el tipo de papel. Os he querido poner también este pequeño apartado que sería desbloquea tu cabeza para los bloqueos. Bloqueos o el no querer hacer nada, ¿eh? Porque hay veces que simplemente te quieres tomar un descanso pero no quieres dejar el hábito, pues puedes hacer, por ejemplo, un diario visual. Así como pues de pequeños teníamos un diario, es lo mismo. En mi caso, utilizo el dibujo, utilizo la narración y también utilizo la fotografía. En este caso, con la impresora que hemos utilizado antes térmica, me resulta muy sencillo porque cojo la fotografía de mi móvil, o sea, es que son recursos súper sencillos, y la imprimo y voy pegando. Y esto me ofrece también el seguir haciendo, digamos, ejercitar esa creatividad y además el darle importancia a momentos de mi día, que eso a mí me parece bonito y que para la posteridad siempre, siempre es gracioso. Vale, la ficción sin presiones. Esto es un poco como la creación de personajes porque sí, el ir imaginándote y el ir haciéndote preguntas, hilando. Y bueno, en este caso, aquí os enseño Vampiro en la ciudad, que es una ficción que hice, que no voy a subir a ninguna parte, simplemente la hice por gusto y por diversión, porque al final yo dibujo mucho por diversión. Y luego también os pongo aquí un ejercicio de creación de personajes. Bueno, pues muy sencillo, pero simplemente es ir desbloqueando, ir viendo a ver qué es lo que me va viniendo y no tener ninguna presión. Si sale bien, si sale mal, no importa. Luego el boceteo a lo loco es como lo anterior, pero ya sin ningún sentido. Entonces, bueno, aquí puedes dibujar del natural, por ejemplo, o en vuestro caso, fotografiar lo primero que os venga. Y si eso no sirve, pues jugar con la propia técnica que estás utilizando, que también es interesante. Pues mira, en vez de poner la velocidad de obturación a esto, la pongo a tal. Pues ir haciendo en base a eso y ver lo que la estética que produce ese experimento, ¿no? También otra herramienta que utiliza mucho la gente son los binomios fantásticos, que es coger palabras, intentar conectarlas, palabras que no tienen aparentemente nada en común, intentar conectarlas. Y en el camino te van surgiendo, pues, reflexiones. Y luego todo lo contrario, me refiero a todo lo contrario, coger expresiones comunes e intentar darle vueltas. Porque además también, bueno, al final es que en ello creo que está un poco el ingenio, en coger algo que aparentemente siempre se ha visto de determinada manera, e intentar
llevarlo un poco más allá o darle una vuelta. También importantísimo apreciar la obra de otras personas. Aquí os pongo directamente capturas de Instagram para que, bueno, si queréis luego cotillear y tal. Y para que veáis que al final el conocimiento está ahí y, bueno, el poder coger referencias lo tenemos al alcance de la mano. En este caso, pues Ana Peñas y Louis Mort, bueno, son dos dibujantes que a mí me parecen espectaculares y que además, bueno, uno tiene una poética muy, muy bonita y Ana tiene, a nivel técnico, es increíble. Bueno, siempre ver lo que están haciendo, cómo están exponiendo su obra. A uno no le interesa nada, absolutamente, la realización de eventos, las exposiciones ni las publicaciones. Creo que ha hecho una publicación, Louis Mort, y otra lleva su trabajo por una línea súper diferente. Entonces, ver pues eso, la trayectoria que está cogiendo la gente y las herramientas que utilizan las personas, te dan esa referencia para tú, si quieres, cogerla y si no, pues no, claro. Luego también bueno, quiero hablar de libros manual, que pueden ser más o menos útiles, pero siempre te dan un punto más de motivación, porque son muy optimistas y además te lo ponen todo como muy facilito. Entonces a mí estos libros me gustan muchísimo. Y luego además os he puesto un libro que literalmente ha subido hoy la Biblioteca de Castellón, que también es de ilustración, que no es un libro manual, pero también tienes esas referencias al alcance de la mano. Tan fácil como ir a la biblioteca y coger. Y luego, bueno, aquí me refiero más bien, aparte de a la obra de otros artistas o frases hechas o cosas ya inventadas, a motivos muy trillados que siempre han sido, digamos, clave en la historia. Véase los retratos. Los retratos, pues intentar darle una vuelta a los retratos. En caso de bloqueo, pues mirar, por ejemplo, así lo primero que se me ocurre, pues las expresiones faciales, hacer, por ejemplo, una serie de expresiones faciales. Sí, bueno, también puede estar trillado, pero ahí ya te va abriendo a lo mejor a otras ideas y ir mediante esa conexión, digamos, de, de una cosa con la otra. Por ejemplo, la arquitectura también es un motivo muy trillado, pero bueno, te puedes plantear en base a eso una serie de preguntas, véase por qué esta casa es así, o por esta organización de muebles, o estas texturas, y luego ahí ir haciendo ejercicios, sin ningún tipo de complejo tampoco, pero sí que darle una vuelta. Y por último, quiero acabar con esta secuencia de imágenes que dice así. He visto muchas cosas que desearía no haber visto y que soy incapaz de describir. Cuando miro a través del objetivo, elijo ver solo la esperanza y la fortaleza. Con esta cámara decido cómo vivir, que me parece, bueno, que es verdad, ¿no? Que al final cada uno, con las herramientas que tiene o que decide utilizar, elige lo que quiere ver y elige lo que quiere narrar. Y que eso también conlleva, pues eso, una libertad y una manera de hacer que le dota también de significado a la obra y a la vida. Gracias por vuestra atención. Bueno, si tenéis preguntas. No sé si me ha alargado mucho. Muy interesante. Gracias. Sí, bueno, he intentado, pues eso, un poco hablar de las cosas que he hecho para que veáis, pues, los recursos, he intentado como divulgar lo que hacía mediante actividades y luego, sobre todo, parte de creatividad, porque sí que es cierto que es una cosa que hay que ejercitar bastante.
pienso yo. Que luego te puede venir la idea de una y todo perfecto, pero como que tienes que tener esa curiosidad y ese ejercicio que estábamos hablando antes de apertura de mente y del saber ver. Y a mí me interesa también mucho como darle esa importancia a través de la creación a la cotidianidad, que es una cosa que pasamos muy por alto, y a las historias normales también, ¿no? A las historias que al final no se les da mucha importancia, tampoco son motivo nunca de, pues, de ese ensalzamiento mediante el arte o la creatividad. Y al final sirve también para hacer esa especie de valoración de esas vidas que muchas veces no se han visto reflejadas. Véase en cuestiones de clase obrera, ¿no? Pues actualmente sí que hay muchas artistas que, bueno, dibujantes, fotógrafos que sí que narran, pues por ejemplo, la vida de la clase obrera o los medios rurales. Y le da esa importancia, esa visibilidad a la tradición rural. Pues es algo que me parece interesante. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues nada, damos esto por finalizado, Julián, ¿o? Sí, pues nada, muchas gracias por venir.